El caso que nos correspondió es el caso número 1 de la materia nutrición avanzada, presentado por los estudiantes María de los Ángeles Erazo, María Paula Muñoz, Valeria Ordóñez, Estefanía Sánchez, Isabela Rengifo y Valentina Solarte. El deporte correspondiente fue el triatlón. El triatlón es un deporte combinado de resistencia donde se desarrolla en continuidad natación, ciclismo y carrera a pie, siempre en ese orden y sin parar el cronómetro. En cuanto a sus características fisiológicas, tenemos la resistencia cardiovascular, que asegura que los músculos reciban el oxígeno que necesitan durante el esfuerzo, evitando deuda de oxígeno y favoreciendo una recuperación rápida del ritmo cardíaco al terminar. En cuanto a su composición corporal, influye en el rendimiento de triatlón, pero de manera distinta según la disciplina. En natación ayuda la masa muscular y la envergadura. En ciclismo es clave tener poca grasa y fuerza explosiva. Y en la carrera la masa muscular favorece mantener el ritmo. No existe un único perfil ideal. Cada prueba exige adaptaciones específicas en el entrenamiento. En cuanto a balance de líquidos y respuestas termorreguladoras, en el triatlón el esfuerzo prolongado eleva la temperatura corporal y aumenta la pérdida de líquidos por sudor. Si no se reponen, aparece deshidratación, menor volumen plasmático y mayor carga cardiovascular, lo que dificulta enfriar el cuerpo. Por eso, incluso en climas frescos, se requiere una buena estrategia de hidratación y control térmico para cuidar el rendimiento y la salud del atleta. En cuanto a las características metabólicas, en los esfuerzos largos del triatlón, el cuerpo reduce el uso de glucosa y aumenta la quema de grasas, mientras el hígado produce más glucosa y se conservan las proteínas, lo que asegura energía sostenida. Además, la pérdida de líquidos y electrolitos puede causar calambres y fatiga, por lo que es clave una buena estrategia de hidratación y reposición mineral. En cuanto a la recuperación transitoria entre pruebas, de la natación al ciclismo, la transición de natación a ciclismo genera cambios fisiológicos, más frecuencia cardíaca, más volumen de oxígeno, lactato y temperatura. Y en cuanto a biomecánicos, la potencia y la cadencia, sobre todo en distancias cortas y atletas menos entrenados. El paso de la posición horizontal en el agua al pedaleo puede reducir momentáneamente el volumen de sangre expulsado por el corazón y afectar la eficiencia, sumado a la fatiga de los músculos superiores. En cuanto a la transición del ciclismo al atletismo, este cambio provoca acumulación de lactato e iones de hidrógeno en los músculos, aumentando la sensación de fatiga y dificultando la coordinación motora al inicio de la carrera. A nivel cardiovascular, también exige redistribuir el flujo sanguíneo hacia un patrón más vertical. En cuanto a la información de nuestro caso, tenemos a un sujeto masculino de 31,6 años de edad, cuya ocupación es triatlonista. Su actividad física consiste en, los lunes, miércoles y viernes, realiza 1 hora de fortalecimiento en la mañana, con poco peso y muchas repeticiones. A las 5 p.m. corre 8 kilómetros en 40 minutos en una intensidad moderada. Los martes y jueves entrena a las 5 p.m. y hace 7 kilómetros en 30 minutos. Al terminar, hace 1 hora de natación al estilo libre en alta intensidad. Y los domingos en la mañana realiza fondos de 18 kilómetros en 1 hora y 40 minutos. En este estudio que se aplicó el modelo de 5 componentes corporales, lo que se buscaba era calcular el índice de sustancia activa, que es un indicador de masa muscular en relación a la superficie corporal. Como referencia se utilizó un estudio de Kanda y colaboradores en el 2014,
que evaluó a 153 triatletas a nivel nacional e internacional, agrupados en categorías junior y senior. En este caso, como el deportista analizado tiene 31,6 años, la comparación se hace con hombres de la categoría senior que vienen desde los 24 a los 39 años. En la tabla del lado izquierdo podemos ver la distribución del peso corporal del deportista en sus 5 componentes. Su peso total equivale a 68,3 kilogramos, de los cuales 3,6 equivalen a la piel, 15,7 al tejido adiposo, 34,1 a la masa muscular, 7,15 a la masa ósea y 7,64 al componente residual, estos en kilogramos. Y también podemos ver sus porcentajes equivalentes en relación a su peso en kilogramos. En el recuadro del lado derecho podemos ver cómo se calculó el porcentaje de grasa con la fórmula de Pérgola y Ballesteros, resultando un 9,93% de grasa corporal, lo que equivale a 6,8 kilogramos de grasa. Si al peso total, que es 68,3 kilogramos, le restamos esa grasa, nos queda una masa corporal activa de 61,5 kilogramos. Y finalmente se calculó el índice de sustancia activa dividiendo la masa corporal activa entre la superficie corporal del deportista y ajustándolo con un factor, que el resultado fue de 1,13 gramos centímetros al cubo, lo cual nos da una idea de la calidad y densidad muscular de este atleta. Bueno, una vez entonces calculado el fraccionamiento de 5 componentes a nuestro atleta y además de eso habiendo calculado el IAX, para poder evaluar si su composición corporal es la correcta para el deporte que realiza, debemos buscar un caso donde hubieran hecho la misma metodología. Encontramos el estudio de Kanda et al. Del 2014, donde pues también midieron a atletas de triatlón. En este caso, la tabla que pueden ver expone los resultados de ese estudio para deportistas en la categoría senior, que es la que corresponde a también la edad de nuestro atleta. Entonces acá podemos ver pues las medidas, eso está en porcentajes y las desviaciones estándar. Entonces, como siguiente paso, para poder hacer la clasificación del deportista y pues ubicarlo como en los percentiles teóricos que se encontraría, se utilizó la puntuación Z. El primero que nada tenemos para el porcentaje de grasa, donde podemos ver que la puntuación es de 1,9. Esto indica que el deportista tiene un porcentaje de grasa elevado con respecto a la población a la que se está comparando. Por eso el deportista, digamos que podríamos deducir que el deportista debe disminuir su porcentaje de grasa corporal. Por otro lado, tenemos ya el índice de sustancia activa, el IAX, que se le hizo, pues, digamos, el mismo cálculo de la puntuación Z, lo que nos dio un resultado de 0, es decir, que el deportista no requiere cambios en la masa muscular, ya que está dentro del rango esperado para deportistas élite de esta categoría. También realizamos una evaluación cualitativa de la dieta del deportista. Pues la dieta tiene puntos positivos, que es que pues, se puede observar que consume proteínas de buena calidad, consume frutas, consume ensaladas, evita ultraprocesados y se hidrata bien con agua. Pero pues también encontramos algunos, digamos, puntos negativos, que es que también observamos un bajo aporte de carbohidratos complejos, sobre todo antes de entrenar, lo que limita pues la energía disponible y la reposición del glucógeno. También se puede ver que hay mucha distancia entre comidas y pues están en la mitad de los entrenamientos, a veces llega a entrenar con reservas muy bajas. También es que los domingos hace fondos en ayunas, con solo agua o agua panela, lo que aumenta el riesgo de fatiga o incluso podría haber una hipoglucemia. Y por último, es preocupante que toma 1 litro de café al día. Es excesivo
y además se asocia pues a reflujo y a posible afectación del descanso. Bueno, para el cálculo de requerimientos nutricionales, como ya habíamos calculado los 5 componentes, decidimos pues hacer ese cálculo de requerimientos usando la ecuación de energía disponible. Para eso primero tuvimos que calcular pues la tasa metabólica basal con la fórmula de Harris y Benedict, y luego sí buscar la energía obtenida de los alimentos, despejándola de esa ecuación, teniendo en cuenta que teníamos para energía disponible, usamos el valor estándar de 30 kilocalorías por masa libre de grasa, ya que en los cálculos anteriores, en las comparaciones, nos dimos cuenta de que nuestro deportista debe disminuir su porcentaje de grasa. Entonces, pues debe bajar de peso. Para energía gastada en el ejercicio, esa la calculamos mediante los METs para cada una de las actividades del día, como se puede observar en la tabla 2. Se hizo pues para cada uno de los días que tenía pues entrenamiento. Y pues como ya lo había dicho, la masa libre de grasa se calculó pues usando la masa adiposa hallada al calcular el fraccionamiento de 5 componentes. Y pues esa masa adiposa se metió en la fórmula de fracción lipídica para pues posteriormente hallar la masa libre de grasa. Entonces luego de haber calculado la masa libre de grasa ya teníamos los datos necesarios para la ecuación, ya teníamos la energía disponible, ya teníamos la energía gastada en el ejercicio y la masa libre de grasa. Entonces lo que hicimos fue pues poner automáticamente la fórmula en el Excel. Acá pueden ver la tabla donde están cada uno de los componentes, y por último en negrillas la última columna, que es EI, que es energía ingerida, para el resultado para cada uno de los días de entrenamiento. Ahora ya hablando de la prescripción dietaria, nuestro objetivo con este sujeto es mejorar la composición corporal reduciendo el porcentaje de grasa y manteniendo la masa muscular y el rendimiento deportivo. Como tal, hicimos la distribución de las kilocalorías de forma de los lunes, miércoles y viernes, en donde da un total de 2.500 kilocalorías, los días martes y jueves, que es donde tiene doble sesión de entrenamiento mayor a 90 minutos, un total de 2.655 kilocalorías, y para los días domingo tenemos un total de 2.554 kilocalorías. Ya en el tema de los macronutrientes, empezando por proteína, nosotros estandarizamos la proteína para todos los días de la semana con las mismas kilocalorías al día, que fue utilizando los 2 gramos por 67 kilogramos, que es lo que pesa el paciente, y nos da un total de 134 gramos. En cuanto a los carbohidratos, esto sí ya cambia un poco porque tenemos en cuenta cuáles son los días en donde el paciente tiene doble sesión de entrenamiento y necesita más energía, que en este caso los días lunes, miércoles y viernes, que el entrenamiento es menor a 90 minutos, utilizamos solo 5 gramos de carbohidratos por 67 kilocalogramos, que nuevamente es el peso del paciente, y eso nos da un resultado de 335 gramos. Multiplicándolas por 4 kilocalorías nos da un total de 1.336 kilocalorías al día. Ya para el día martes y jueves, que es donde el paciente sí tiene doble sesión de entrenamiento mayor a 90 minutos, utilizamos 6 gramos por kilogramo. En este caso nos da 402 gramos, y multiplicándolas por 4 kilocalorías nos queda un total de 1.608 kilocalorías al día. Y para el día domingo, que nuevamente tiene un entrenamiento menor a 90 minutos, utilizamos nuevamente 5 gramos por kilogramo, que nos da un total de 1.336 kilocalorías al día. Ya hablando de los lípidos, tenemos que los días lunes, miércoles y viernes, restando las kilocalorías totales menos el resultado de la proteína y los carbohidratos, nos da un total de 628 kilocalorías, dividido 9, nos quedan 69 gramos. Los martes y jueves hacemos una reducción de las grasas y decidimos aumentar los carbohidratos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y esto nos da un total de 62 gramos nomás, y el día domingo nos queda un total de 76 gramos. De esta forma quedaron distribuidos los números de intercambios para el menú modelo del día lunes,
miércoles y viernes. La leche entera quedó con 4 intercambios, hortalizas con 3, las frutas con 2, las harinas con 10, las carnes magras con 10, las grasas quedaron con 2 y azúcares 2. Esto nos da un total de lo recomendado de las 2.500 kilocalorías y un porcentaje de adecuación de 105,93. Por lo tanto, en el menú modelo hicimos el desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, priorizando cuáles eran los gustos a la hora de consumir los alimentos del paciente. Y en el desayuno enviamos arroz con huevos pericos, priorizando el consumo de verduras. La media mañana se tuvo en cuenta que al paciente le gustaba el yogur griego y le adicionamos granola y papaya picada para incentivar el consumo de frutas. En el almuerzo utilizamos de proteína carne asada en aceite de oliva, pero también el paciente lo puede realizar en aceite de coco, que es lo que refería que con el que cocinaba en su casa, y se le envió un mix de ensalada para que el paciente poco a poco vaya incentivando su consumo de verduras en el día a día. Y como carbohidratos se le mandaron arroz y plátano maduro. Para las medias tardes priorizamos también enviarle preparaciones que fuesen fáciles de hacer y pues que fuesen ricas y le gustasen a él. Media tarde tenemos un bowl de manzana y banano picados en cuadro, más maní sin sal. Y para la cena, como el paciente refería que él por lo general consumía en menor cantidad lo que almorzaba, se le envió nuevamente lo mismo, pero en este caso se le hizo un pequeño cambio de plátano maduro con queso y ensalada con verduras variadas. Ya para el día martes y jueves, que es donde hay un cambio en el consumo de carbohidratos, el número de intercambios quedó de la siguiente forma, y es que leche entera quedó con 2 intercambios, hortalizas con 4, frutas con 4, harinas con 12, carne magra con 11, grasa 0,25 y azúcares 0. Eso nos da un total de 2.655 calorías y un porcentaje de adecuación del 98,5. En este menú modelo para estos 2 días decidimos implementar más carbohidratos que le ayudasen a tener una mayor energía a la hora de realizar los entrenamientos y que tuviesen un índice glicémico bajo para que la saciedad fuese lo suficiente y pues para que él no sintiese hambre tan rápido durante los entrenamientos o después. De desayuno enviamos huevos revueltos con champiñones, de media mañana se le priorizó otra vez el yogur griego y esta vez ya se le hizo una mezcla de nueces y manzana picada en cubos. Para el almuerzo le enviamos una crema de auyama con pollo desmechado y este lo tenía que acompañar con arroz y papa en cascos horneada y pues el jugo de lulo sin azúcar y galletas wafer de postre. Para la media tarde utilizamos un mix de piña y melón acompañado con frutos secos y ya finalmente para la cena el sujeto tenía la opción de sándwich de pollo desmenuzados con guiso y acompañados de agua con limón. Por lo general el paciente refería que a él no le gustaba casi el dulce ni el azúcar, entonces por eso no priorizamos tanto los azúcares dentro de la dieta. Y finalmente para el día domingo, en donde tenemos un total de 2.554 kilocalorías, hicimos una distribución de intercambios de leche entera 3, hortalizas 5, frutas 4, harinas 9, carne magra 11, de grasa 2 y 0 azúcares nuevamente. Eso nos dio un porcentaje de adecuación de 99,48. Y para el desayuno nuevamente utilizamos la fuente de proteína de huevos con napolitano y queso mozzarella acompañado de pan, y para ir reduciendo un poco el consumo de café del sujeto, solo se le da la opción de consumir café en horas de la mañana en el desayuno principalmente. Media mañana se le envió un licuado de avena con leche lactosada, ya que es intolerante a la lactosa, con banano acompañado de palitroques. Y en el almuerzo tiene la opción de carne de res a la plancha acompañado con un puré de papa con sal y queso crema y ensalada, y que pues la sobremesa nuevamente agua con limón. De media tarde un mix de frutas acompañado con frutos secos, que es una buena fuente de proteína, y ya para la cena tacos de carne molida sazonada con especias al gusto. Obviamente se le da la indicación de que no debe abusar de ellas, con pico de gallo para incentivar el consumo de verduras de una forma distinta y deliciosa, y finalmente acompañado con agua. Para la prescripción hídrica de nuestro atleta, lo primero que hicimos fue calcular su tasa de sudoración.
Esto dado que nos permite estimar la cantidad de líquidos que esta persona debe ingerir para reponer las pérdidas por sudor y así mantener una hidratación adecuada durante la actividad. En el caso de nuestra atleta, esta tasa de sudoración nos dio 1,37 litros por hora. Adicionalmente, esta tasa de sudoración fue multiplicada por el tiempo en horas de la actividad para asimismo obtener la cantidad en litros o en mililitros. Para los días lunes, miércoles y viernes en la sesión de fortalecimiento deberá tomar 1.337 mililitros de agua, donde debe llevar un termo de 1 litro de agua. Antes del entrenamiento tomar 337 mililitros, lo equivalente a un vaso grande de agua. Durante el entrenamiento tomar sorbos del termo según gusto propio o necesidad y después del entrenamiento terminar el termo. En la sesión de correr deberá tomar 917 mililitros de agua, llevar una botella de 600 mililitros. Antes tomar un vaso de agua grande y si hace calor o le es necesario llevar la botella durante el entreno. Después de terminar el entrenamiento, terminar la botella de agua. Para la prescripción hídrica de martes y jueves, que hace correr y natación, deberá para correr tomar 685 mililitros. Entonces deberá llevar una botella de 500 mililitros. Antes del entreno deberá tomar un vaso pequeño de agua de aproximadamente 200 mililitros. Durante el entreno tomar agua si es necesario o si el clima lo amerita. Y después del entrenamiento terminar la botella al 100%. También realiza natación. En este entrenamiento deberá tomar 1.337 mililitros y deberá llevar un termo de 1 litro de agua. Antes del entreno deberá tomar un vaso grande de agua de aproximadamente 337 mililitros y durante deberá tomar sorbos del termo según la necesidad. Y después deberá también terminar el termo de 1 litro en su totalidad. Para la prescripción hídrica del domingo, que realiza un fondo por un periodo de tiempo más prolongado, deberá tomar 2.287 mililitros de agua, por lo cual deberá llevar 2 botellas de 500 mililitros en el entrenamiento y antes debe tomar un vaso grande de agua de 337 mililitros. Durante el entreno, tomar las 2 botellas en sorbos cada 15 minutos aproximadamente. Si el calor es muy fuerte y tiene abundante sudoración, puede añadir electrolitos a una de las botellas. Y después de este entrenamiento, deberá tomarse un termo de 1 litro de agua. En cuanto a las ayudas erogénicas, tenemos el glicerol. Bueno, sabemos que el glicerol es un agente osmótico que se encarga de aumentar la retención de líquidos en el cuerpo y lo que hace es incrementar el volumen plasmático y mejora el estado de hidratación tanto en ambientes prolongados o en actividades calurosas. Los estudios han demostrado que la hiperhidratación inducida con el glicerol puede retrasar la aparición de la fatiga, pero mejorar el rendimiento en cuanto a los ejercicios de resistencia. Por otro lado, tenemos la cantidad. Hablamos de que 1 a 1,2 kilogramos sobre kilogramo de peso corporal son diluidos en 20 o 25 mililitros de agua sobre kilogramo. En cuanto a los momentos, tenemos que de los 60 a los 90 minutos antes de los entrenamientos de resistencia o menor a los 90 minutos en las competencias. Y en cuanto a la frecuencia, tenemos que de 1 a 2 veces por semana y no de uso diario, evidentemente para evitar molestias gastrointestinales. En cuanto al omega 3, tenemos que los ácidos grasos omega 3 poseen propiedades antiinflamatorias que disminuyen el daño muscular inducido por el ejercicio y favorecen a una recuperación más rápida. Además, mejoran la salud cardiovascular y el perfil lipídico en cuanto a factores esenciales en deportes de resistencia. Se ha reportado que un mayor consumo de EPA y de DHA
lo que nos va a ayudar es a reducir esa inflamación sistémica y a optimizar la función inmune en atletas sometidos a altos volúmenes de entrenamiento. También tenemos aquí la cantidad y nos dice que es de 2 a 3 gramos día de EPA más DHA. En cuanto al momento, sabemos que en comidas principales, como el desayuno y la cena, para que logre tener una mejor absorción. Finalmente tenemos la frecuencia, que es diaria y que se dé de forma continua. Tenemos las bebidas isotónicas con los electrolitos, que son esas bebidas que nos ayudan a prevenir la deshidratación, a lograr mantener ese equilibrio electrolítico y así lograr retrasar la fatiga. En los triatletas, su consumo durante el ejercicio prolongado lo que nos hace es mejorar esa reposición de líquidos en comparación con el agua sola y a contribuir a mantener el rendimiento pues en climas calurosos. Además, esa combinación de carbohidratos y sodio nos va a favorecer a una mejor absorción intestinal de líquidos y glucosa. Olvidé resaltar una parte muy importante y es que las bebidas isotónicas con electrolitos tienen sodio, potasio, magnesio y carbohidratos. Acá tenemos lo mismo que antes del ejercicio, se recomienda de 300 a 500 mililitros por 30 minutos previos. Durante el ejercicio, de 500 a 1000 mililitros por hora, con 6 o 8% de carbohidratos y con 30 o 60 gramos por hora, más 500 a 700 miligramos de sodio en litros, en sorbos cada 10 o 15 minutos. Finalmente tenemos que pues después del ejercicio tiene que darse de 500 a 1000 mililitros adicionales según la tasa de sudoración.